anotarlos. Normalmente no les comparto muchos versículos para que no se pierdan en la lectura, sino que se enfoquen y comprendan el mensaje que se da de parte de Dios. En esta mañana yo les comparto a ustedes un versículo en el libro de Santiago, capítulo 4. Y el versículo que les comparto de la palabra de Dios es el siguiente. En el versículo número 5. Así dice la palabra de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por las gratitudes de los hermanos. Te damos gracias porque tú nos has bendecido más allá de lo que merecemos. Te damos gracias porque podemos congregarnos y reunirnos aquí para alabar tu nombre y también para escudriñar tu palabra. En esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo sea moviéndose en este lugar y trayendo convicción. Porque en vano son mis palabras si no vienen con tu poder, mi Dios. Te doy gracias por la vida de mi tío y su esposa y sus hijos que están aquí. No es casualidad y no es accidente. Me recuerda la historia de la mujer samaritana cuando ella era despreciada y nadie, no tenía amistades. Y un día fue al pozo y ahí tú tuviste un encuentro con ella. Fue un encuentro divino, un encuentro hermoso y ella encontró la vida eterna. Y de la misma manera yo te pido que hoy sea un encuentro contigo, con el Dios verdadero, que nos ofrece esa vida eterna que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. En esta mañana te damos gracias y oramos que esta enseñanza sea edificante a nuestras vidas. Te lo pido de todo corazón en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok. Les pido atención, analicen y mediten en esta palabra que les voy a compartir. De la palabra de Dios. Ya sabemos que la Biblia tiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y la Biblia dice que toda escritura fue inspirada por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Cada palabra que tenemos aquí salió de la boca de Dios. Lo sabíamos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, dice que Satanás quería que Jesucristo le adorara. Pero Jesucristo dijo a Satanás, le dijo esto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos algo importante. Jesucristo dice: todos los días tú comes pan, todos los días tú comes una comida para fortalecer tu cuerpo, y está bien. Pero dice Jesucristo: dentro de ti hay un alma que se está perdiendo. Hay una alma que necesita ser alimentada, y esa alma se alimenta con la palabra de Dios. Y aparte del alma hay un espíritu. Y el espíritu, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, el espíritu está muerto. Por eso es que cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de venir a la iglesia, muchos no sienten ese deseo de ir. Si nos invitan a una fiesta, si nos invitan a un cumpleaños, si nos invitan a vacacionar y tenemos tiempo y tenemos dinero, vamos. Pero cuando nos invitan a leer la Biblia, nos invitan a la iglesia, no hay ese deseo. Porque si Cristo no está en mi corazón como mi Señor y Salvador, pues el espíritu está muerto acerca de las cosas de Dios. Por eso Jesucristo dijo: así como ustedes comen su pan cotidiano diario, así debemos de comer este pan espiritual. Entonces, cuando leemos la Biblia,
encontramos miles de enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Por naturaleza hacemos el mal. Y por más que nos esforzamos a hacer cosas buenas, pecamos de una manera o de otra. Y al ver Dios que somos una humanidad caída, Él manda a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué dice? En la religión nos enseñaron que Jesucristo vino a morir por nosotros. Pero muchos creen eso, pero no conocen a Jesucristo. Y yo quiero compartirles algo, hermanos. Mientras tú no conozcas a Jesucristo personalmente, tu vida no va a cambiar. ¿Cuántos de nosotros que venimos de México sabemos que México tuvo presidentes como Pancho Villa y Venustiano Carranza y todo eso? ¿Pero alguno de esos hombres conociste? No, solamente supimos que existieron, pero no los conocimos. Este país de Estados Unidos, el primer presidente fue George Washington. Creemos que existió, pero no lo conocimos. Así está hoy en día mucha gente. Cree en Dios, pero no lo conoce. Cree en Jesucristo, en el Espíritu Santo, pero no lo conoce. Y mientras no lo conozcamos personalmente, nuestras vidas no pueden cambiar como Dios quiere que cambie. Entonces yo les comparto hoy esta palabra. Dice que Dios nos ama y nos anhela celosamente. Amen. La Biblia habla de dos clases de celos. Los celos mundanos, demoníacos, que hay entre novios y entre parejas muchas veces. Esos celos son malos, porque el diablo trabaja por medio del teléfono, de los mensajes, para separar familias. Y hay personas enfermizas, y por ahí dicen que son tan enfermizas en los celos, que hay un dicho que dice que miran monos con tranchetes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Han escuchado eso? Entonces, a causa de los celos enfermizos, hay muchas personas que se separan, muchos matrimonios que se separan. Incluso hay personas que van al extremo y matan a su pareja por celos. Entonces, eso lo miramos por todos lados. ¿Y por qué? Porque Cristo no reina en el hogar, Cristo no reina en el corazón. Y por eso las familias se autodestruyen y hay tanta maldad. Ustedes ya saben, cuando hablo de celos, tal vez tú has sufrido un arranque de celos y no era cierto lo que te imaginabas. A veces en la pareja, si un cónyuge anda mal en la relación, si un cónyuge en el trabajo coquetea con una persona, sea quien sea, si es una mujer coquetea con un hombre, o si es el esposo coquetea con una mujer, llega a la casa y piensa que su pareja hace lo mismo y se pone celosa por cualquier cosa, porque él en el trabajo anda mal, anda coqueteando, anda portándose mal, y empiezan los pleitos. Si le entra un mensaje, una llamada a tu pareja que está en la casa o viceversa, ya piensas que te anda siendo infiel porque tú te portas mal allá afuera. Amen. Y empiezan esos celos enfermizos que traen destrucción y división. Pero de eso no voy a hablar. Hoy voy a hablar de que Dios es un Dios celoso. Amen. ¿Cómo puede ser un Dios celoso si Él es tan bueno y lleno de amor? Exactamente por eso. Porque Él es tan bueno y lleno de amor, que cuando se trata de mí y cuando se trata de su iglesia, Él es un Dios celoso. Pero el celo que Él tiene por nosotros es este. ¿Okay? Cuando el padre de familia
ama a su esposa con todo su corazón y ama a sus hijos y ama también a sus hijos, el padre de familia está al pendiente de que a su esposa no le falte nada. Amén. Y está al pendiente de que a sus hijos no les falte nada. Amén. Y si de repente el padre de familia sabe que el vecino o alguien le está faltando el respeto a su esposa, el hombre se pone celoso. Amén. Y ese celo es bueno. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente está defendiendo lo que es suyo. Está defendiendo lo que es precioso. Si a los hijos les empiezan a invitar alcohol, les empiezan a invitar droga, les empiezan a invitar a las pandillas, el padre sale enfrente y dice no. Porque el padre ama a sus hijos. Los ama con un celo santo, un celo bueno. El padre no quiere que las drogas le quiten a sus hijos, que el alcohol les quiten a sus hijos, y el padre siempre está pendiente defendiendo a la familia contra viento y marea. Amén. Hermanos, si un hombre pecador está dispuesto a dar su vida por su esposa, por sus hijos, ¿cuánto más Dios? Aleluya. Por eso dice, Dios nos ama y nos anhela celosamente. Ok. Ustedes han escuchado la historia del jardín del Edén, ¿verdad? ¿Qué pasó en el jardín del Edén? El jardín del Edén era un paraíso perfecto. Dios, que es todopoderoso, todo sabio, habla con la Santísima Trinidad en la eternidad pasada, ustedes ya han leído. Y dice, hagamos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Okay? Y esto es lo que yo les comparto siempre a todos ustedes. Nosotros los humanos somos la única creación que se parece con Dios. ¿En qué aspecto? No que Dios sea moreno, güero, ojos azules, de eso no. ¿Saben en qué aspecto? Nosotros los humanos somos la única creación que Dios hizo tripartita. Amén. Única creación. Tripartita quiere decir 3 personas en uno. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Así Dios hizo a Adán y Eva, cuerpo, alma y espíritu. Dios hizo a los animales. Los animales tienen cuerpo y alma. Dios hizo a las plantas. Las plantas solamente tienen cuerpo y vida, pero no vida como nosotros. Entonces, esto es lo que yo les quiero compartir. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero antes de hacer el hombre, Dios dice, yo quiero que al hombre y a la mujer no les falte nada, absolutamente nada. ¿Y qué creen que hace Dios? Dios, como todo buen hombre que se quiere casar, pongan atención, un buen hombre que se quiere casar, ¿en qué piensa? Piensa en su futura esposa y piensa en tener un buen hogar, una buena casa para el día que se case, tener a su esposa en su casa, amueblada y que no le falte nada. Bueno, Dios en el principio, cuando dijo vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, hizo un paraíso. Así se llamaba el Edén, un paraíso. ¿Ustedes tienen una idea de lo que es un paraíso? Vas de vacaciones y miras verde, miras hermoso, dices, wow, este es un paraíso. Un paraíso quiere decir que no le hace falta nada, que es perfecto, que es algo hermoso. Dios hizo al hombre y lo puso en el paraíso. Y hizo a la mujer y ahí los puso. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que todos los días Dios venía a visitar a Adán y a Eva. ¿Por qué los venía a visitar? Para asegurarse que estuvieran bien.
para asegurarse que nada les faltara, para asegurarse de protegerlos en contra de cualquier peligro. Pero esto es algo bien importante. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, no los hizo como un robot, para que solamente hicieran lo que Dios dijera que hicieran. Dios es poderoso y Dios puede hacer eso, ¿ustedes sabían? Si Dios quiere que tú vengas a la iglesia todos los días y leas la Biblia, Dios te puede hacer de esa manera, porque Él es poderoso. Pero Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios quiere que nosotros le amemos de corazón por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él te ha dado. Ese es el amor de Dios. Si Dios hubiera querido hacerte como los árboles, te hubiera hecho. Pongan atención. ¿Qué sucede cada primavera? Cada primavera, cada año al pie de la letra, los árboles echan flores. Todos los árboles obedecen a Dios, porque Dios así lo puso. Echan flores y echan fruto cada primavera y verano. Si Dios nos hubiera querido hacer así a nosotros, así nos hubiera hecho. Pero nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Saben cuál es la diferencia? Nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos emociones, nosotros tenemos voluntad. Y miren lo bueno que es Dios. Imagínate que te gusta una mujer, varones, te gusta una mujer y le dices, me gustas, te vas conmigo y me vas a amar y me vas a cocinar y me vas a tratar bien. ¿La mujer se va? No, pero la agarras a la fuerza y te la llevas. ¿Ese sería amor? No. Y si la mujer estuviera ahí contigo, sería por miedo a ti, no por amor. Y cada mañana, quiero que me digas que me amas. Y ahí está la mujer, te amo y te amo, pero no le nace de corazón. Solamente lo hace porque la amenazas. ¿Sería amor eso? Para nada. Dios nos hubiera podido haber hecho así, pero Él nos ama tanto que nos hizo con libre voluntad, con libre albedrío. Por eso es que mucha gente dice, pero si Dios lo sabía todo y Dios lo puede todo, ¿por qué permitió el pecado en el Edén? ¿Por qué lo permitió? ¿Saben por qué lo permitió? Porque Dios quería que Adán y Eva lo amaran por su propia voluntad, no a la fuerza. Pero ya sabemos tristemente lo que pasó. Adán y Eva pecaron y Dios los tuvo que echar de su presencia. Pero eso no quiso decir que Dios no los amaba. Se había rompido la relación entre Adán y Eva y Dios. Y Dios los amaba celosamente. Dios los quería para ellos. Hay un ejemplo, hermanos. ¿Alguien tiene un hijo que no es obediente? ¿Un hijo que se porta mal? ¿Un hijo que es rebelde? Sí, yo pienso que en cada familia hay un hijo así. Un hermano que es rebelde, un hermano que es malo, ¿tienes? ¿Sí? ¿Lo odias? No. Lo amas. ¿Por qué lo amas si siempre se porta mal? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros ese amor que hay en Él. O sea, el deseo de Dios es amarnos y que un día vengamos a conocer la verdad, que es Cristo Jesús. El deseo que tú tienes por un hermano rebelde y malo, ¿qué es? Que cambie y que se porte bien y que se porte bien con la familia, ¿sí o no? Si tienes un hijo rebelde, un hijo malo, ¿cuál es tu deseo? Que cambie, que vuelva a casa y que volvamos a los tiempos bonitos cuando nos llevábamos bien. O sea, ¿de dónde viene eso? De Dios. De Dios, porque Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios me ama celosamente? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay muchas personas
que no entienden el por qué suceden tantas cosas. A veces no entiendes por qué si tú te portas bien te pasan cosas malas. A veces no entiendes por qué gente buena muere en un accidente. Un ejemplo, choca un borracho con una familia y muere la familia, al borracho no le pasó nada. Y tú dices, ¿pero por qué? Hay tantas cosas que no entendemos. Y así sucede también. A veces no entendemos por qué Dios permite esas cosas. Pero la Biblia dice que estamos viviendo en un mundo que se está autodestruyendo. Si la gente conociera a Dios y amara a Dios, no se emborracharía, no manejaría borracho, no usaría drogas, no andaría robando bancos. Si la gente conociera y supiera cuánto Dios le ama, no andarían peleando, no habría tantos divorcios. Pero todo eso sucede porque la gente solo cree en Dios, pero no lee la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice que Él ha puesto, que Él me ama y me anhela celosamente, quiere decir esto. Les comparto aquí adelantito en Primera de Juan 2:9, 2:15. Pongamos mucha atención porque todo está en la palabra de Dios, el por qué Él me ama celosamente. Okay. Antes de leer esto que les voy a compartir una historia para que ustedes formen el cuadro y ustedes vean si tiene sentido o no. Hay una reflexión que me llamó mucho la atención y ya se las he contado alguna vez, pero hoy encaja con esto. Dice que había un joven que era pobre y ese joven hizo un barquito con sus manos, lo formó, lo detalló, lo hizo bonito porque no tenía dinero para comprar juguetes, entonces él lo hizo. Dice que después de hacer su barquito, este joven fue al río para probarlo y la corriente estuvo tan fuerte que reventó la cuerda y se llevó su barquito que él había formado. Le dolió mucho en su corazón, pero lo perdió. Entonces este joven con el tiempo pasó, fue a la universidad y se hizo un hombre ejecutivo que un día andaba por las calles de la ciudad y en una tienda de exhibición ve un barquito parecido al que él había hecho. Va y lo mira y él lo conocía porque lo había hecho con sus manos. Entonces, este barquito tenía el precio de $1,000. Nadie lo compraba porque era muy caro. Entonces, este hombre le dice al dueño, quiero comprar ese barquito. Y el hombre le dice, ¿y por qué estás tan dispuesto a pagar tanto dinero por ese barquito? Dice, porque ese barquito yo lo hice. Y ese barquito era mío, pero ahora estaba en manos del de la tienda. Y si él lo quería, tenía que pagar un precio. Lo pagó. Bueno, ese barquito nos representa a nosotros. Dios nos hizo y nos formó, pero el pecado nos arrebató de su presencia. Y por naturaleza hemos sido personas malas. Pero Dios en su infinito amor mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz, para por medio de su muerte pagar el precio y rescatarnos del enemigo que nos tenía, Satanás, con sus pecados. Y ahora nosotros los cristianos somos doblemente, le pertenecemos a Dios, primero por creación y segundo por redención. Amén. Por eso es que Dios nos anhela tan celosamente, nos ama tan celosamente,
Y esto es lo que quiere decir. Aquí están las instrucciones de 1 de Juan 2:15. Así dice Dios en su palabra. Dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Okay? Supongamos que tú tienes a tu esposa. Tú te casaste con ella porque la amabas y ella te amaba. Pero con el tiempo, tú te fuiste enfocando más y más en tu trabajo, más y más en tus deportes, más y más en tus actividades, y ya no la atiendes. Ya no eres detalloso con ella. Ya no le haces regalos, ya no la llevas a cenar. Eso sucede en el mundo afuera. En las personas incrédulas, la pareja se enfada y se va, y viene el divorcio. Bueno, Dios dice que no, cuando dice que no amemos al mundo, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir que si yo amo más al mundo, yo me voy a preocupar más por el trabajo que por Dios. Me voy a preocupar más por el deporte, más por la familia, más por todo lo que sea que por Dios. Dios dice: si tus prioridades es tu trabajo, es tu familia, es lo que sea, pero no soy yo, dice Dios que no hay relación entre tú y Dios. O sea, ¿qué relación hay entre una pareja que el hombre no atiende a su esposa, no tiene tiempo para su esposa? ¿Qué relación? No hay nada. La mayoría de nosotros crecimos en hogares donde nuestro padre fue alcohólico, nuestro padre fue irresponsable. ¿Cuántos de ustedes de niños se acuerdan que su padre lo tomó en sus brazos y le dijo: hijo, te amo, hijo, tú eres especial para mí, hijo, tú vas a ser grande en la vida? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Tal vez hay alguno o dos, pero yo no recuerdo eso de niño. Y cuando acordó mi padre, ya todos crecimos y nos fuimos de la casa. Bueno, así sucede con muchas personas. Muchas personas viven la vida ocupadas con sus quehaceres, ocupadas con las tareas del mundo, ocupadas con cosas buenas, pero no tienen una relación con Dios. Ustedes se acuerdan que desde niños nos enseñaron que primero es Dios. ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿qué quiere decir eso? Que primero es Dios. Que solamente al pasar por una iglesia te persines y te des golpes de pecho y todo eso, te quites el sombrero y esto. La Biblia nos enseña que primero debe ser Dios sobre todas las cosas. O sea, ¿saben qué quiere decir eso? Que si tú le das importancia a tu trabajo, está bien, pero más importante tiene que ser Dios. Si tú le das importancia a tu matrimonio, está bien, pero más importante debe ser Dios. Un ejemplo: ¿cuántos matrimonios viven bien aparentemente, pero sin Dios y sin la enseñanza de la palabra de Dios? A veces se frustran, se pelean y muchas de las veces terminan dejándose porque se enfadan, se cansan. Pero cuando tú conoces a Dios, Dios dice: tú prometiste en el altar ser fiel hasta la muerte y ahora te quedas con ella, con él hasta la muerte. Oh, me voy a amargar la vida. Te la vas a amargar si no conoces a Dios. Te la vas a amargar si no conoces la palabra. Pero si conoces a Cristo y a su palabra, tu matrimonio va a ser lleno de gozo, lleno de alegría. Es por eso que los cristianos nos
congregamos para alabar a Dios, cuando tenemos un convivio, una fiesta, siempre hay alegría, siempre hay gozo, porque dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Así dice. Siempre va a haber gozo, siempre va a haber alegría. Pero hermanos, cuando el mundo entra a tu vida, a tu familia, que pasas más tiempo en la televisión que con tus hijos, que pasas más tiempo en el teléfono que con tu pareja, Dios se entristece. Porque hoy en día, ¿cuántos de ustedes saben que hoy en día hay pleitos en las parejas por el celular? Hay pleitos en las parejas por un control de televisión. La mujer quiere ver su novela favorita y el hombre quiere ver su partido de fútbol, y ahí están peleando. Y algunas veces dicen, no, pues mi esposo tiene el control, pero de la televisión. O mi esposa tiene el control, pero de la televisión. Quien debe de tener el control en nuestras vidas es Dios, a través de su palabra. Entonces, ¿por qué Dios me ama celosamente? ¿Por qué? Ok, hermanos, debemos de entender esto. ¿Quién te hizo? ¿Quién te crió? Ahorita hay una mentira del diablo en los sistemas educativos que venimos del chango, y nos enseñaron desde niños la evolución. Y el medio mundo se ha tragado esa mentira, esa teoría, ese mito falso. Y casi la mayoría cree. Pero la Biblia dice que Dios me hizo en el vientre de mi madre. Dios me formó, Dios me hizo, Dios me crió. Entonces, si yo soy obra de sus manos y soy hecho a su imagen y semejanza, quiere decir que yo soy creación de Dios. Yo le pertenezco a Él, ¿sí o no? Pero el pecado me apartó de Él. Pero Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para perdonar mis pecados, y ahora le pertenezco a Dios doble vez. Nicodemo era un hombre religioso que conocía la Biblia, como muchas sectas y religiones hoy conocen la Biblia, pero no conocen a Jesucristo, no ha cambiado sus vidas. Nicodemo era uno de esos. Y Jesucristo le dijo, Nicodemo, si tú quieres ir al cielo y si tú quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Tienes que reconocer que eres un pecador perdido, que necesitas a Cristo en tu corazón, y cuando aceptas eso, naces de nuevo en la familia de Dios, y ahora le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Les voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un auto que te costó $200,000, un ejemplo, lo usas para dominguear, pero tienes el del trabajo que te costó $1,000, ¿cuál vas a cuidar más? Es obvio, el más caro, ¿verdad? Hermanos, el precio que se pagó por mi salvación no fue oro y plata ni dinero, fue la sangre preciosa de Jesucristo. Él murió en la cruz para salvarme, para darme vida eterna. Por eso es que ahora Dios dice que Él me ama más que nunca, celosamente. Y Él no quiere que el mundo me aparte de Él. ¿Qué es lo que aparta a las personas de Dios? ¿Qué los aparta? Bueno, leamos lo que dice Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir los deseos de la carne? Ahí va. Hermanos, los placeres. Los placeres. ¿En qué piensa la gente? La mayoría de la gente que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador piensa en los placeres. ¿Cuáles son? Piensan en el antro, piensan en la cantina, piensan en el casino, piensan en el deporte. Pongamos atención, vayamos a los campos de deporte un domingo. Está lleno de gente, y las iglesias medias vacías.
El deporte es malo para nada. Pero cuando le damos más importancia a los placeres, a las cosas de la carne, allí Dios dice, ¿qué está pasando contigo? Dios dice, ¿acaso no te di la vida? ¿Acaso no te doy salud? ¿Acaso no te di una familia? ¿Acaso no te doy trabajo? ¿Acaso no te doy lo que tengo? ¿Lo que tienes? ¿Y cómo me honras? ¿Cómo me das ese primer lugar que yo quiero en tu vida? Si siempre estás ocupado y siempre estás metido en lo tuyo. Es lo que está diciendo Dios. ¿Dónde estoy yo? Crees en mí, pero ¿qué diferencia hace mi creencia en ti si no me obedeces? Si estás dejando que los placeres te aparten de mí. ¿Estamos entendiendo? Y es lo que miramos por todos lados. Y ahí es donde dice Dios, Dios tiene un celo santo. Dice, yo te crié. Ven a mi Hijo Jesucristo. Lo envié por ti. Y te doy el Espíritu Santo. Y ahora quiero que me sirvas. Quiero que disfrutes todo lo que yo te doy. Pero ponme en primer lugar. Porque eso es lo que Dios quiere. Ahí está. Que lo primero que me aparta de Dios y está apartando a la gente son los deseos de la carne, el placer. Eso. Y lo segundo que está apartando a la humanidad de Dios es los deseos de los ojos. ¿Qué es los deseos de los ojos? ¿Qué quiere decir eso? Tú miras que el vecino tiene una buena casa, un ejemplo. Tú quieres se te antojó y quieres tener una casa más grande. O miras que tienes un carrito que te sirve bien, pero como alguien tiene un carro más caro, se te van los ojos y yo puedo tener ese carro. Y en vez de conformarte con lo que tienes y ahorrar para comprar otro, te endeudas. Hay personas que están endeudadas con autos. Entiendo que nos endeudemos con una casa, que es algo que todos necesitamos, pero hay personas endeudadas con autos carísimos que están pagando, que van a pasar, antes era 4 años, 6 años, ahora ya es 8 y 10 años para pagar ese auto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se te fueron los ojos, porque lo deseaste, porque lo codiciaste, te nació la envidia. Y ahí estás que ya no puedes venir a la iglesia, ya no puedes servir a Dios, porque ahora tienes que trabajar 16 horas para sacar y pagar ese auto. ¿Dónde está el tiempo para Dios? Los deseos de la carne. ¿Qué más? El Señor Jesucristo dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, has cometido adulterio en tu corazón. Y viceversa, también hermanas, si ustedes han mirado a un hombre para codiciarlo, han cometido adulterio en su corazón. Y ustedes saben que muchos de los divorcios vienen por los deseos de los ojos. Mi esposa antes se arreglaba, hoy no se arregla, y la secretaria sí, se te van los ojos. O viceversa. Los deseos de los ojos te apartan de Dios cuando Dios no está en primer lugar en tu corazón. ¿Y saben qué otra cosa? La vanagloria de la vida. ¿Saben qué es eso? El querer ser famoso, el querer ser importante. Eso te va a apartar de Dios. Miremos las estrellas de cine. ¿Qué es lo que más les importa a las estrellas de cine? ¿La fama, sí o no? Quieren fama y más fama. Ustedes han escuchado, hermanos, que las estrellas de cine, la mayoría de ellos tienen pacto con Satanás. ¿Ustedes sabían eso? Sí. ¿Y saben por qué? Porque Satanás ofrece fama. Te la va a dar. Pero lo que no te dice que tu alma le pertenece a él y te va a llevar al infierno para siempre. Eso no te dice. Pero casi detrás de cada famoso estrella de cine está Satanás. Porque eso es lo que él ofrece. Satanás ofrece la mejor vida ahora. Y como todos queremos ser importantes, queremos ser ricos, pues yo quiero esa vida ahora. Y te cega acerca de la vida más allá después de la muerte. Pero Jesucristo dice, yo he resucitado.
y yo sé lo que hay en el más allá y lo que hay aquí, y yo te doy vida eterna, y he aquí, voy a prepararte un lugar, y después de preparar ese lugar en el cielo, vendré contigo para llevarte conmigo. ¿Se acuerdan? Para que donde yo esté, tú también estés. Este mundo es pasajero, este mundo se va a acabar, pero Jesucristo prometió venir y llevarnos a estar allá con Él. Pero hermanos, esas son las tres cosas que separan al hombre de Dios, y se las voy a resumir en tres palabras: la fama, la lana y la dama. Ahí están las tres cosas que están separando la humanidad de Dios. Queremos ser importantes, y Dios dice: si tú estás haciendo eso, el amor de Dios no está en ti. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por andar tan ocupado en los placeres de la vida, andar tan ocupado en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida, no hay lugar para Dios en tu corazón. No hay lugar para Dios, orar, para estudiar, para venir a la iglesia. No hay lugar para Dios. Y Satanás está haciendo un trabajo súper bien, porque él es el que gobierna este mundo caído, y está apartando a la gente de leer la Biblia. Ahí les va lo que siempre les he dicho: muchos tenemos una Biblia en nuestra casa, pero la tenemos como un museo nada más para mirarla. La Biblia es para leerla, creerla, aplicarla, y la Biblia cambia mi vida. La Biblia tiene poder. Estamos aquí porque la Biblia nos ha cambiado para ser mejores todavía de lo que éramos. Entonces, les voy a compartir un versículo más y ahí terminamos. Tenía varios, pero solamente para que nos vayamos meditando en ellos. Está en el libro de Marcos, capítulo 12. Como Él me ama celosamente y Él me quiere solamente para Él, ¿qué quiere de mí? Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Qué pide de mí Dios? Dos cosas nada más. Dos cosas nada más pide Dios de mí, y aquí las vamos a mirar en Marcos capítulo 12. El contexto es este: un hombre religioso que conocía la Biblia, pero no sabía qué iba a pasar cuando él muriera. Él era un hombre educado, era un hombre que tenía dinero, pero no sabía qué iba a pasar cuando él muriera. Pero él quería estar seguro que cuando él muriera, estar bien con Dios. Entonces este hombre viene y le dice a Jesucristo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para estar contigo en tu reino? Dos cosas. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Notemos. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos, oye Israel, oye iglesia, oye hermano Cristian. Así está hablando. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está. No te andes quebrando la cabeza. Entiende y comprende que solamente hay un Dios verdadero. ¿Y qué pide ese Dios? 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Yo les hago una pregunta. Para que tú ames a alguien, lo tienes que conocer. ¿Puedes decir que amabas a tu esposa antes de conocerla? Ese es amor platónico, esa es pura mentira. No puedes amar a alguien que no conoces. ¿Estamos entendiendo?
Pero ahora que ya tienes a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, amaban a sus hijos antes de que nacieran, sin conocerlos, ¿no? Pero ahora que los tienen en sus brazos, ahora sí, los aman, los amamos. Un día le compartía la palabra de Dios a una persona y le dije, ¿amas a Jesús? Y me dijo que sí. Le dije, ok, le dije, ¿lo conoces? Dice, no. Digo, entonces, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? ¿Estamos entendiendo? Si ustedes salen a la calle con un micrófono y le dices a alguien, ¿amas a Dios? De 100 personas, 99 te van a decir, sí, amo a Dios. Y diles, dime un versículo de la Biblia. Se acabó la plática. Incluso por ahí en la internet hay algunos hermanos que llegan a las gasolineras y dicen, te voy a dar 1,000 pesos si me dices un versículo de la Biblia. Y un día miré uno, ándale vieja, tú que vas a misa todo el tiempo, debes de saber uno, a ver, dile uno. Y le dice, no, pero tú eres la cabeza del hogar, a ver, dile uno. No, nada. Y a otro, te voy a dar 1,000 pesos si me dices un versículo de la Biblia. Nada. ¿Estamos entendiendo cómo estamos de apartados de Dios? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Que si crees en Dios, ámalo con todo tu corazón. No solamente de labios para afuera. Jesucristo dijo, este pueblo me ama con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios lo sabe todo. Dios sabe si lo amas o no lo amas. ¿Y saben cuál es la prueba de que lo amas? Que tu vida ha cambiado, que eres diferente y que si amas a Dios vamos a amar su palabra, ¿sí o no? Entonces ahí dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? 2 cosas. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si solamente aplicáramos esos 2 mandamientos a nuestras vidas, no existirían divorcios. Jamás existirían. Porque dice que ames a tu prójimo. ¿Sabes quién es tu prójimo? Tu prójimo es tu compañero de trabajo, es tu vecino, es tu compañero de deporte. Tu prójimo es tu familia. Y más que tu prójimo es tu esposa. Si a tu prójimo lo tienes que amar como a ti mismo, ¿cuánto más a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Si hiciéramos caso de la palabra de Dios, de cuánto Él nos ama, y nos ama celosamente. Celosamente quiere decir que Él me quiere solamente para Él. Él me quiere para que le sirva a Él, para que viva para Él. Y es por eso que nosotros los cristianos, donde quiera, damos gracias, donde quiera decimos, pues amén, gloria a Dios, qué bendición. Y siempre le damos las gracias a Él. En nuestras gratitudes le damos gracias porque reconocemos y entendemos que sin Él nada somos. Nos ponemos de pie para hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude a entender qué es lo que no entendemos para obedecerle. Bendito Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Es tu palabra. Te pedimos sabiduría y entendimiento para aplicarla a nuestras vidas y que sea de ayuda para aquel que no te conoce. En estos momentos, mi Dios, te agradecemos con todo el corazón de que tú estás con nosotros, y gracias una vez más por nuestros hermanos que abren su corazón para recibir tu palabra. Mi Dios, hoy en este momento, tu palabra dice que es el día de salvación. Hoy es el día de la vida eterna, que si tan solo tenemos sed y queremos tomar agua de la vida, eres tú, Jesús. Y te damos gracias porque a través de tu palabra encontramos la enseñanza,
de cómo darte el primer lugar. Ayúdanos a siempre obedecerte y hacer bien las cosas delante de ti. Muchas gracias por la familia que nos ha visitado hoy por primera vez. Bendice sus vidas, guárdalos. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por esta enseñanza, que sea bendición a nuestras vidas. Toma el control. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, así como estamos.